Terminan por fin esta semana catastrófica de test de Bahrein en clave Aston Martin. Se acaba por lo menos esta pesadilla y pese a que el fin de semana va a ser muy duro para la escudería británica después de la gran decepción que se han llevado en estas primeras jornadas de test en Bahrein. No olvidemos que la semana que viene hay la segunda antes de ese Gran Premio de Australia. Pues la verdad es que Fernando Alonso, Pedro de la Rosa y Mike Crack han tenido que salir a dar la cara, han tenido que reconocer cómo está la situación de esa MR26, una MR26 que parecía que daba grandes esperanzas para que Fernando Alonso pudiese por lo menos luchar en alguna carrera por la tan ansiada 33 e incluso con unas expectativas quizás ya demasiado altas de luchar por el campeonato, el piloto asturiano, pero la verdad es que estas pruebas en el desierto, estos test han sido totalmente desastrosos, totalmente catastróficos y la realidad que refleja es que Aston Martin está peleando con Cadillac por ser el último coche. Eso es las conclusiones que se pueden sacar después de que también Lance Stroll hiciese unas declaraciones donde realmente criticaba absolutamente todo el coche. Lo único positivo que veía era la decoración de esa MR26, ya que por lo demás el piloto canadiense y compañero de Fernando Alonso afirmaba que no funcionaba absolutamente nada y que tenían que mejorar en todos los aspectos. Va a ser una temporada muy dura, muy difícil, hay que afrontarlo, hay que asumir la realidad. La verdad es que ese motor Honda parece que nos ha engañado bastante. Es cierto que también Aston Martin, la escudería británica, tiene una serie de problemas, sobre todo con la caja de cambios, aunque yo creo que al final, pues eso sí que se puede llegar a resolver, pero lo que está claro es que aquí el principal culpable de toda esta situación lógicamente es la marca japonesa que no ha sabido construir o hacer un motor acorde a las exigencias que pedía Adrian Newey, teniendo en cuenta el diseño tan agresivo y tan rompedor que había hecho el diseñador, el jefe de equipo de la escudería británica. Por lo tanto, estamos ante una situación crítica. Sí que es cierto, pues que al final, tanto Pedro como Fernando y como Mike Crack, pues intentan ver el lado positivo en esas declaraciones que vamos a analizar ahora. Pero la realidad es la que es. Aston Martin va a partir muy atrás en Australia, mucho más atrás de lo que se preveían, ya que ellos pensaban que quizás iban a estar en la mitad de la parrilla y a medida que fuesen pasando los grandes premios, pues ese coche iba a ir evolucionando de la mano del mejor diseñador de la historia, ya que el propio Adrian Newey había creado este AMR26 con el objetivo de evolucionarlo lo máximo posible a medida que iban pasando las carreras para que fuese más competitivo y para que sobre todo Fernando Alonso pudiese competir en las condiciones que se merecía después de tantos años en la Fórmula 1, pero lo cierto es que la temporada se prevé muy, muy complicada, muy, muy crítica para Fernando Alonso. Es por eso que en el vídeo de hoy pues vamos a analizar las declaraciones que ha realizado el piloto asturiano, también las de Pedro Martínez de la Rosa como principal representante de la escudería británica y por último también vamos a analizar las declaraciones que ha hecho Mike Crack, el jefe de pista de Aston Martin. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si a pesar de toda esta negatividad que hay alrededor de Aston Martin crees que Fernando Alonso va a realizar un gran año, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de todas es suscribirte a este canal, que es muy importante, la suscripción totalmente gratuita y dejar un buen like a este vídeo para que se comparta con el mayor número de gente posible. Después que activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, ya que estoy publicando contenido prácticamente a diario. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que dejéis todo lo que pensáis alrededor de todo lo que ha pasado en estos test de Bahrein con respecto a Aston Martin y a Fernando Alonso. O sea, explayaros, dejar todas vuestras opiniones, siempre, por supuesto, de la forma más educada posible, ya que yo os voy a ir
respondiendo a todas esas cuestiones y así podemos ir interactuando para seguir creciendo esta comunidad de Fórmula 1, cuyo objetivo es ver por lo menos a Fernando Alonso luchar por cosas importantes, algo que de momento se prevé muy difícil esta temporada. Ahora sí, empezamos con el vídeo. En primer lugar, vamos a repasar las declaraciones que ha realizado Mike Crack, el director de pista, donde la verdad es que ha sido bastante crítico y ha demostrado, pues al final, la realidad del Aston Martin y este AMR 26. Esto es lo que ha dicho. Tras completar el shakedown en Barcelona, hemos finalizado nuestra primera prueba de la nueva temporada. Tuvimos algunos problemas a principios de semana y precisamente por eso realizamos pruebas, sobre todo con la nueva normativa. Este paquete es muy nuevo, por lo que lleva tiempo comprender todos los elementos e identificar dónde debemos mejorar. Muchas gracias a todo el equipo por las horas dedicadas durante los 3 días de pruebas. Somos realistas al saber que aún queda mucho por mejorar en este paquete y es importante que analicemos todos nuestros aprendizajes antes de la próxima semana. Al final aquí está reconociendo pues que lógicamente Aston Martin está muy atrás, que quizás no están en la posición que esperaban, ya que consideran pues que podían estar peleando, como os hemos dicho, en mitad de la parrilla en este inicio de campeonato, pero lo cierto es que van a estar en la última fila junto con Cadillac y con Audi seguramente. Y por lo tanto queda muchísimo trabajo por hacer en la escudería británica, mucho sobre todo por desarrollar, muchas vueltas todavía por realizar, ya que no olvidemos que Aston Martin ha sido el equipo que menos vueltas ha dado en estos test y aunque ha dado pues 300 vueltas, que no está nada mal, lo cierto es que hay otros equipos que llevan muchísimo más rodaje, con mucha mejor evolución, mucho mejor desarrollo y por lo tanto la carrera de Aston Martin empieza muy cuesta arriba este año en la Fórmula 1, pero como dice Mike Crack, pues bueno, todavía queda mucho tiempo. Este año va a ser un periodo bastante largo. Va a haber muchos cambios de posiciones a medida que va transcurriendo las carreras. Y es que no olvidemos que es que al final este cambio reglamentario tan exigente y tan radical que ha habido en la Fórmula 1 está provocando pues las quejas también de muchos pilotos con respecto a los nuevos monoplazas, que de eso hablaremos mañana en un vídeo más extendido, pero la realidad es que Aston Martin asume que están en una posición muy mala, que las sensaciones no son nada buenos y que por supuesto tienen grandes problemas con Honda. Por otro lado, Pedro de la Rosa también ha tenido que salir a dar la cara como representante de Aston Martin y la verdad es que el expiloto español también ha sido contundente y ha hablado sin tapujos de la realidad que atraviesa ahora mismo la escudería británica. Esto es lo que ha dicho. Está claro, después de la primera semana de pruebas de pretemporada aquí en Bahrein, que vamos con retraso y no estamos donde queremos estar. Tuvimos un rodaje limitado en Barcelona y tuvimos algunos problemas el primer día de pruebas esta semana en Bahrein. Fernando y Lance han acumulado un buen kilometraje en los últimos días, pero nos estamos poniendo al día y seguimos aprendiendo sobre el nuevo paquete. Tenemos el talento y Aston Martin también tiene recursos para mejorar el coche y el equipo y nuestros socios están trabajando arduamente para lograrlo tanto en la pista como en Silverstone. También ha dicho pues que quieren hacer muchos cambios al coche entre este fin de y principios de la semana que viene y que están trabajando muy bien con Honda. Al final de estas declaraciones, la verdad es que sí que son bastante institucionales por parte de Pedro Martínez de la Rosa, ¿no? Se asemejan un poco a cuando sale Emilio Butragueño tras una derrota del Real Madrid y tiene que dar la cara y tiene que dar las explicaciones oportunas, con lo cual la verdad es que estas sí que hay que cogerlas un poco con pinzas, aunque bueno, por lo menos el bueno de Pedro sí que ha admitido, ¿no?, que Aston Martin va con retraso y que no están en la posición que ellos esperaban que iban a estar. Al final está claro que es que los test no están engañando. Aston Martin ha acabado hoy nuevamente a 4 segundos de la cabeza y la verdad es que Stroll tampoco es que haya podido rodar mucho. Yo no entiendo qué le está pasando a Lance Stroll con estos coches porque bueno, ayer Fernando Alonso de lo malo logró dar casi 100 vueltas, pero es que Lance Stroll está llegando a las 60 y con suerte. O sea, yo no sé qué está haciendo el piloto canadiense con este coche, que si ya de por sí es malo
yo creo que está sacando absolutamente todas las debilidades del Lance Stroll. En definitiva, un completo desastre todo lo que está pasando, tanto con la Aston Martin, con esa MR26, como con el propio Lance Stroll, que la verdad está siendo, sin ninguna duda, para mí el peor piloto en estos test de Bahrein, más allá del tipo de coche que tiene. Finalmente, pues vamos a analizar las declaraciones que ha realizado Fernando Alonso en los diferentes medios, asumiendo la realidad de este AMR26, y la verdad es que ha sido bastante más comedido que Lance Stroll el otro día en Bahrein, donde se quejaba absolutamente de todos los problemas que tenía el coche. Esto es lo que ha dicho el piloto asturiano y bicampeón del mundo. Perdernos los test de Barcelona fue un gran problema. No pilotamos en Barcelona, no tuvimos día de pruebas de pretemporada y para nosotros el primer test de verdad es aquí en Bahrein. Por eso encontramos pequeños problemas aquí y allá en cada carrera. Esto afecta a nuestro programa. Si no se puede correr con fluidez, no se puede desarrollar la configuración. Por ejemplo, vamos a probar la rigidez de la suspensión. Damos una vuelta, pero algo aparece en los datos. Necesitamos cambiar el sensor y una hora después, al volver a la pista, la temperatura ha cambiado. Nos enfrentamos a limitaciones para encontrar el rendimiento, porque no podemos rodar de forma consistente. Otros equipos probablemente superaron estas dificultades durante sus días de rodaje o los primeros días en Barcelona. Desgraciadamente, nosotros las estamos viviendo ahora. También, por otro lado, esto es lo que ha dicho el piloto asturiano con respecto, pues sobre todo, a la nueva situación que está atravesando este Aston Martin, y sobre todo queriendo rebajar un poco todo ese suflé que había fuera del equipo, ya que había muchos que pensaban que con Adrián Newey ya Fernando Alonso iba a ganar el tercer mundial. Esto es lo que ha dicho también el piloto asturiano a los diferentes medios que estaban por Bahrein. Puede que las expectativas fueran muy altas, sobre todo sabiendo que ahora tenemos a Newey, a Honda y todo lo demás, pero nosotros dentro del equipo siempre hemos estado bastante tranquilos. Somos conscientes de lo difícil que es adaptarse a las nuevas reglas y de lo que supone integrar a Honda como unidad de potencia. Para Aston Martin es la primera vez en su historia que tiene que fabricar su propia caja de cambios en la fábrica. Algo que parece sencillo para otros equipos, para nosotros es un reto totalmente nuevo. Sabíamos a qué desafíos nos enfrentábamos y poco a poco los vamos viendo aquí en los test. Tenemos mucho trabajo por delante. En aerodinámica todavía hay que terminar de pillarles el truco a las reglas, pero para eso tenemos a Newey, que las irá descifrando poco a poco para que tengamos un buen coche. La integración del cambio, el reto de llegar al peso mínimo y sobre todo la unidad de potencia van a ser claves para el tiempo por vuelta. Vamos con un poco de retraso. Hemos empezado con el pie izquierdo y al habernos saltado los test de Barcelona, este es nuestro primer contacto real. Es la primera vez que ponemos el coche en pista y no hemos hecho ni filming day ni nada previo. Definitiva aquí Fernando, la verdad es que ha sido muy contundente, puesto que ha afirmado lógicamente pues lo que todos estamos viendo, que el Aston Martin ha empezado con mucho retraso, que todavía se tienen que asentar en este coche, que al final prácticamente estos test de Bahrein son los primeros test que tiene la escudería británica, ya que en Barcelona al final un poco lo que hicieron es acto de presencia y nada más, y por lo tanto, pues es cierto que en la escudería británica todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Sin embargo, también ha habido unas declaraciones bastante impactantes sobre la nueva normativa que se están quejando muchísimos pilotos, y es que Fernando Alonso también ha sido uno de ellos, y esto es lo que ha señalado con respecto a ese cambio tan drástico que hay este año en la Fórmula 1. Son épocas diferentes. Toda esta gestión de la energía sin duda le quita un poco de ese desafío puro al piloto. Como ya dije en la presentación del coche, creo que los monoplazas de finales de los 90 y principios de los 2000 eran los mejores para conducir. Coches ligeros, con ese sonido característico de la Fórmula 1, donde el tiempo por vuelta lo conseguías arriesgando un poco más. Te lanzabas a las curvas rápidas, a fondo o levantando solo un pelín, sintiendo el coche. En definitiva, tomando riesgos como piloto. Ahora no se trata de tomar riesgos, ahora el juego va de tener más energía disponible. Metemos toda la potencia en las rectas y al llegar a las curvas no queremos desperdiciarla. Así que al final lo que pasa es que por las curvas vamos bastante despacio para guardar toda la energía y tenerla disponible en la recta. Pero claro, al ir más lento en las curvas, la función principal del piloto se está perdiendo un poco.
estas declaraciones a mí realmente me han impactado. Y es que si tenemos en cuenta todo lo que han dicho Max Verstappen, Lewis Hamilton, Checo Pérez e incluso también Charles Leclerc, que se han quejado de esta nueva normativa y de que los pilotos parece que cada vez tienen menos protagonismo en estos monoplazas, pues deja un poco entrever, ¿no? Hacia qué dirección está yendo la Fórmula 1 y lo desastre que puede llegar a ser este año en cuanto al espectáculo y en cuanto al rendimiento de algunas escuderías. A mí esta última parte, junto con todo lo que ha dicho de Aston Martin, también pues me deja bastante impactado y bastante sorprendido de cómo están sintiendo los pilotos estos coches. En definitiva, queda mucho trabajo por realizar en Aston Martin. Va a ser un fin de semana muy complicado en la escudería británica, donde absolutamente todos los integrantes van a tener que estar dando el 2000%, puesto que al final existe un gran retraso, existe un mal rendimiento de este AMR26. Todas esas esperanzas que había puestas tanto en Adrian Newey como en Honda, como en el propio Fernando, pues han desvanecido por completo tras esta semana que para mí ha sido de las más duras en cuanto a soportar con respecto a la trayectoria de Fernando Alonso, y la realidad es la que es. Aston Martin ahora mismo parece que va a luchar con Cadillac por no ser la última escudería en este inicio de la Fórmula 1, una Fórmula 1 que, como decimos, está siendo muy cambiante. Como decimos, hay muchos pilotos que están criticando a los monoplazas por lo lentos que son, por cómo tienen que ahorrar muchísima energía y no pueden arriesgar tanto en las curvas. Y donde Aston Martin pues tiene todas las papeletas para ser la gran decepción de la temporada después de ese diseño tan innovador y tan irrompedor que había traído Adrian Newey a Barcelona, que nos había hecho generar muchísima ilusión, que también se podía ver esa cara de felicidad en Fernando Alonso. Pues la realidad y la leche pues nos la hemos llevado en Bahrein en estos test. Esperemos que este fin de semana y el principio de semana pues podamos ver una mejor cara de Aston Martin, podamos ver que finalmente la escudería británica ha empezado a solucionar algunos de los numerosísimos, problemas que tiene, y que por lo tanto en esta próxima semana, donde serán ya los últimos test de la pretemporada de la Fórmula 1, podamos ver pues al menos un cambio, un pequeño cambio, un ligero cambio para mejor, porque es que si no, el Gran Premio de Australia para la escudería británica puede ser catastrófico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un like y espero que comentes, que des tu punto de vista, que digas cómo te sientes después de la mayor estafa que hemos visto, yo creo, en los últimos años en la Fórmula 1 con Aston Martin, pero sobre todo con ese motor Honda que nuevamente los japoneses le han vuelto a hacer la jugarreta a Fernando Alonso. Déjame toda tu opinión sobre este vídeo en los comentarios, sobre todas estas declaraciones que han realizado en Aston Martin, siempre desde la educación, desde el respeto, como estáis haciendo, ya que yo os iré contestando a medida que vais dando vuestro punto de vista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.